El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La explosión. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula La excursión. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló La excursión. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, les aconsejo y les recomiendo que los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que todo sea más real y sobre todo, para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar, y para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Jacob. Esto que les voy a contar le pasó justamente a dos de mis hermanas, y justamente a sus novios, y un amigo de ellos, por cierto. Y esto que les voy a contar es el testimonio de una de mis hermanas. Y voy a contarles. Recuerdo que ese día mi hermana me contó que el sol brillaba pues en el cielo azul, mientras que estos 5 quienes acamparon, que eran los siguientes: Alex, Alexander, Emma, Jack, Sara y Matt. Este último se llama Matthew. Ellos fueron al bosque de Braidwood. Se fueron directamente en la camioneta en la que yo les presté, porque la camioneta es mía. Y justamente ellos estaban pues muy emocionados al ir a su excursión de fin de semana. Y eso sí, todo estaba listo para dejar atrás el estrés justamente de la ciudad, al igual para conectarse con la naturaleza, porque la verdad yo eso les recomendé. Y me contó mi hermana que el camino hacia el bosque pues era muy largo y sinuoso, o mejor dicho, silencioso. Y justamente el camino era también serpentizado, mejor dicho, que tenía muchas curvas. Este mismo pasaba a través tanto de colinas como valles. Y la carretera pues era muy estrecha y pavimentada, por cierto. Y justamente me contó que esta misma estaba franqueada por árboles, incluso arbustos, que parecían cerrarse sobre ellos poco a poco, y a medida de que ellos avanzaban. Ellos 5 viajaban directamente en mi camioneta, eso sí, con la música a todo volumen, como a ellos les gusta, al igual que las ventanas las tenían abiertas. Me contó que el viento estaba azotándoles tanto el cabello como justamente la cara. Y justamente le llegaba el aroma a tierra y vegetación. Y a medida que se adentraban en el bosque, el ambiente comenzó a cambiar. Y el sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un efecto de luz, al igual que de sombra, misma que parecía hipnotizarlos. El aire se volvió muy fresco, al igual que húmedo, lleno de sonidos de insectos y pájaros. Y justamente ellos 5 se sentían pues emocionados, eso sí, y un poco nerviosos a la vez. Porque como les habrán contado justamente aquí en el canal la vez pasada, Braidwood es en donde está un castillo, mismo que hasta la fecha está abandonado. Y justamente me contó mi hermana que eso lo habían planeado durante semanas. Y eso sí, finalmente en cuanto llegaron en cierto punto,
decidieron adentrarse cada vez más al bosque. Ellos sentían una mezcla de expectación y aprensión, como si estuvieran a punto de descubrir pues un secreto que estaba y había sido escondido durante mucho tiempo. Recuerdo que Matt, el novio de Emma, mi hermana, era quien conduce a mi camioneta, y él se sentía confiado y seguro de sí mismo. Alex, el hermano de Sara, el novio de Sara más bien, estaba sentado al lado de Sara, mi hermana. Y justamente parecían perdidos en sus pensamientos. Y justamente Emma y Sara estaban charlando pues, aquí tranquilas. Y eso sí, charlaban y reían. Mientras que Jack, él estaba sentado en la parte de atrás. Que por cierto, él estaba pues mirando por la ventana, absorto de la belleza del bosque. Aunque eso sí, de estar pues pensando en qué hacer y sobre todo, en qué relatos al contar, pues vio algo en el bosque, asomarse y observarlos. Y justamente a medida que ellos avanzaban, el bosque parecía cerrarse sobre ellos, como si estuvieran siendo absorbidos por una fuerza desconocida. Recuerdo que mi hermana me contó que ellos se sentían cada vez más y más pequeños, a la vez vulnerables, pero también más conectados entre sí contra la naturaleza que los rodeaba. Después de un largo viaje, la camioneta finalmente llegó a un espacio de estacionamiento rodeado de árboles. Recuerdo que me contó mi hermana que los 5 se bajaron, estirando sus brazos y pies, después de un largo trayecto. Me contó que de camino duraron casi 3 horas, ya se imaginarán. Después empezaron a mirar a su alrededor, y justamente vieron una pequeña y antigua cabaña de madera, con humo saliendo de la chimenea. Que por cierto, también esta cabaña parecía ser del guardabosques, con herramientas y equipo de supervivencia, espaciosos por fuera y esparcidos a la vez. Justamente ellos se miraron entre sí, emocionados por haber llegado a su destino. Caminaron hacia la cabaña, escuchando el crujir de la grava bajo sus pies, dejando la camioneta estacionada frente a la cabaña. Los 5 se acercaron a la cabaña del guardabosques, que parecía algo vieja, pero eso sí, muy bien cuidada. La madera estaba pues desgastada por el tiempo, pero la puerta y las ventanas estaban en muy buenas condiciones. Recuerdo que Matt empujó la puerta, mismo que hizo un pequeño chillido al abrirse, como si estuvieran protestando por una instrucción. Al entrar vieron que la cabaña estaba pues muy acogedora y llena de detalles rústicos. Había fuego encendido en la chimenea y el aroma a madera y humo llenaba el aire. El guardabosques los recibió con una sonrisa y les indicó que se sentaran en la mesa. Misma mesa que estaba colocada en el centro de la habitación. La cabaña estaba llena de objetos que parecían haber sido recolectados durante años: conchas, piedras, plumas, entre otros tesoros naturales. Y en una esquina había una pequeña librería, con libros muy antiguos y polvorientos a la vez. La atmósfera era cálida y acogedora. Y estos 5, me contó mi hermana, que se sintieron pues inmediatamente a gusto. Y justamente el guardabosques se sentó con ellos y comenzó a hablarles sobre el bosque, al igual que sus peligros. Les advirtió que sobre todo los animales salvajes, los terrenos resbaladizos y las tormentas repentinas. También les dijo que deberían de ser cuidadosos y estar atentos a su entorno en todo momento. Mientras él hablaba, me contó mi hermana que los 5 pues no podían evitar sentir algo que no estaba bien. La cabaña parecía tener una aura misteriosa, como si estuviera escondiendo secretos, pero no podían identificar.
No sabían qué era exactamente lo que les hacía sentir así. Y justamente el guardabosques me contó mi hermana que era un hombre pues ya mayor, con una barba gris y ojos cansados. Lo que él hizo fue entregarles un mapa del bosque y justamente les advirtió diciéndoles: Cuidado, jóvenes, no se profundicen demasiado en el bosque. Aquí hemos tenido muchos reportes mismos de animales que han muerto, y eso sí, posiblemente obra de un oso o también de una bestia salvaje. Y Alex justamente le dijo: no se preocupe, don, estaremos en buenas manos, estoy aquí para protegerlos. Lo dijo flexionando sus brazos. Después el guardabosques lo miró con escepticismo y dijo: Cuidado con la naturaleza, no es nada que se pueda tomar a la ligera. Recuerden, cuídense mucho. Y Emma, mi hermana, pues muy preocupada, le preguntó: ¿qué tipo de animales han encontrado muertos? Y el guardabosques bajó la voz y les dijo: no sé si debería decirlo, pero parecían haber sido devorados, y había algo extraño en la escena, algo que no me agradó para nada. Y justamente pues, los 5 se miraron entre sí, pero Alex se encogió en hombros y dijo: no nos preocupemos por eso, es solo un oso o algún animal salvaje. Es más, venimos armados con esos poderosos brazos míos. Y después Alex nuevamente bromeando, mientras que sus amigos Matt y Jack hacían una fasecita de incredulidad. Y les dijo: no te preocupes, estaremos bien. Y justamente el guardabosques los vio con una mezcla de preocupación y seriedad, y justamente les dijo: chicos, solo cuídense, ¿ok? Cuídense mucho, porque eso sí, aparte de que el bosque puede ser muy peligroso, especialmente de noche, no se alejen demasiado y mantengan la fogata encendida. Y justamente me contó que Alex se sintió, mientras que Matt y los demás se miraban entre sí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Y con esas palabras les entregó una caja con bengalas y les dijo: buena suerte, mijos. Cuídense mucho. Alex tomó la caja, la guardó en la mochila, y mientras Matt decía: vámonos, Alex, no seas ingenuo, el guardabosques sabe lo que habla y sabe lo que sabe. Y Alex le respondió con un gesto y le dijo al guardabosques: gracias, don, tomaremos en cuenta sus consejos. Mientras que ellos se adentraban en el bosque, eso sí, listos para su aventura. Que por cierto, mi hermana me contó que las llaves de la camioneta las dejó colgando en el contacto, mientras que ellos se perdían en la densa vegetación del bosque. La cabaña del guardabosques se quedó en silencio, con solo el sonido del viento, susurrando y susurrando entre los árboles. Y justamente mi hermana Emma dijo, mirándose a su alrededor: este lugar es increíble. Y después Alex, sonriendo, le dijo: sí, es perfecto para una excursión. Después las criaturas pues habían estado esperando, al igual que observándolos a los excursionistas desde las sombras, y ahora con un susurro maligno se puso en marcha. Después de horas de caminata, mis hermanas, sus novios y amigo de uno de ellos llegaron pues justamente a un claro junto a un pequeño río. El sol comenzaba a ponerse, iluminando el paisaje con un cálido resplandor anaranjado. Y Emma, mirando a su alrededor, exclamó: este es el lugar perfecto. Después comenzaron a armar las tiendas de campaña, mientras que Sara y Jack se asentaban en una roca junto al río. Y justamente
Sara, mirando el agua, dijo: Deberemos pescar algo para variar. y Jack, sonriendo, le dijo: sí, buena idea. Podríamos preparar una deliciosa cena. Después de un largo rato de esperar, Jack y Sara lograron sacar algunos cuantos peces del río. Estaban emocionados y orgullosos de su captura. Después Jack exclamó sonriendo de un pez plateado: ¡mira esto! Y Sara, sonriendo, dijo: Genial, ahora podemos preparar una deliciosa cena. Después lo que hicieron fue regresar al campamento con los peces y los mostraron a los demás. Alex, Matt, pues estaban muy impresionados. Y recuerdo que mi hermana me contó que Alex les dijo: ¡buen trabajo! Ahora podemos asarlos en la fogata. Emma se encargó de limpiar los peces, mientras que Matt y Alex preparaban las fogatas para asarlos. Y justamente el aroma a pescado asado llenó el aire, al igual que los amigos se sentaron alrededor de la fogata, listos para disfrutar de una rica cena. Mientras que ellos comían, se quedaban, charlaban, reían e incluso disfrutaban de la tranquilidad del bosque. Mientras tanto, Alex y Matt trabajaban en la fogata, recogiendo leña y preparando la comida. Emma se encargó de armar las tiendas de campaña, cantando una canción suave mientras trabajaba. Y eso sí, la noche comenzaba a caer y el ambiente se volvía cada vez más tranquilo. Ellos se reunieron alrededor de la fogata, listos para pasar una noche de historias de terror y risas. Y Alex, sonriendo, dijo: Vamos a contar historias de terror. La noche es perfecta para eso. Pero eso sí, lo que no sabían era que en la oscuridad del bosque algo estaba observándolos. Algo que no tenía intención de dejarlos ir. Después Alex empezó a contar una historia de terror, con voz baja y misteriosa. Los demás se acurrucaron alrededor de la fogata, escuchando con atención. Y justamente Alex dijo: Había una vez un grupo de amigos que se adentraron en un bosque, justo como nosotros. Pero eso sí, nunca regresaron. Y justamente Emma, mi hermana, se estremeció mientras que Jack y Sara se miraban muy nerviosos. Matt empezó a reírse, pero eso sí, su risa sonó un poco forzada. Y justamente Emma, con curiosidad, le preguntó: ¿Y qué les pasó? Después Alex continuó: Algunos dicen que fueron secuestrados por una criatura del bosque. Otros dicen que se perdieron para siempre en la oscuridad. Y de repente un ruido extraño se escuchó en la oscuridad del bosque. Y justamente estos 5 se miraron muy nerviosos, preguntándose si era solo un animal o algo más siniestro. Y Sara, con voz temblorosa, dijo: ¿Qué fue eso? Y Alex, sonriendo, contestó: No lo sé, pero creo que es hora de que sigamos con la historia. Pero justo cuando Alex iba a continuar, una figura emergió, misma que emergió de la oscuridad del bosque, haciendo gestos extraños y sonidos espeluznantes. Y justamente estos 5 se asustaron tanto que, eso sí, creyeron que era un monstruo del bosque. Y justamente Emma, asustada, gritó: ¡Ay, caramba! ¿Qué es eso? Y justamente Alex respondió, y eso sí, también asustado: No sé, pero no me gusta. Pero resultó ser Jack el que se estaba riendo a carcajadas a ver las caras asustadas de sus amigos. ¡Ah, los asusté! Lo dijo doblándose de risa. Pero eso sí, los demás se relajaron aliviados de que no haya sido un monstruo de verdad. Pero eso sí, también estaba un poco molestos con Jack por haberlos asustado. Y recuerdo que mi hermana Emma, fingiendo estar enojada, le dijo: Eso no fue gracioso, Jack.
Y justamente Jack le respondió, sí que lo fue. Y todavía riéndose dijo, imagínense cómo eran sus caras. Y justamente Alex sacudió la cabeza sonriendo. Pero eso sí, después le dijo, eres un bromista, Jack, pero esta me las vas a pagar mientras aún esté aquí. Mientras que ella aún temblaba. Después la tensión se disipó y mucho. Y estos 5 continuaron disfrutando de su cena y de la compañía mutua. Pero de repente escucharon otro rugido. Rugido mismo que se escuchó en la oscuridad, pero eso sí, esta vez no parecía ser una broma. Y justamente Sara, preocupada, preguntó, ¿qué es eso? Y justamente Matt respondió levantándose, no sé, pero vamos a investigar. Los 5 se miraron nerviosos, preguntándose que qué podría ser. De repente, un tipo desorientado salió de la oscuridad, con la mirada perdida. Y justamente ellos se asustaron, algunos gritaron. Y justamente Emma gritó tapándose la boca, ¡ay, Dios mío! Y justamente Alex, intentando mantener la calma, preguntó, ¿quién eres tú? Y justamente el tipo desconocido se detuvo, confundido, y miró a los 5 con una expresión de arrepentimiento. Y él les dijo con voz temblorosa, lo siento, muchachos, no fue mi intención asustarlos. Lo que pasa es que me perdí en el bosque. Y eso lo dijo respondiendo, mirando a todos alrededor. Y después dijo, pues estaba caminando y no sé cómo llegué aquí. Sara se acercó a él y le preguntó, muy preocupada por cierto, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Y justamente él le respondió, no estoy lastimado, solo un poco desorientado. Y justamente Jack sonrió, intentando aliviar la tensión. Y justamente Jack dijo, bueno, ahora sabemos que no eres un monstruo. Ahora sí podemos relajarnos. Y justamente este señor sonrió y les agradeció, diciéndoles, gracias, hijos, me siento un poco tonto por haberlos asustado. Y Emma sonrió también y les dijo, no se preocupe, nosotros somos los tontos por asustarnos. Después los amigos empezaron a reírse y esos intentando olvidar el susto. Pero Alex se quedó mirando al tipo desconocido, preguntándose qué los había llevado al bosque. Mientras el tipo desconocido les contaba su historia, Alex se mantuvo en silencio observándolo, eso sí, desconfiando de él. Y eso sí, no le gustaba la forma en que el tipo hablaba. Eso sí, parecía que estaba ocultando algo. Y justamente cuando este tipo terminó de hablar, Alex se acercó a Matt y le susurró, este tipo está mintiendo, Matt. Nadie que se pierde en el bosque no quiere intentar regresar de una vez. Y justamente Matt se respondió, mirando a Alex con curiosidad. Y le pregunta, aquí susurrándole, ¿por qué crees eso? Y Alex encogió en hombros y le dijo, no sé, pero algo no me gusta. Creo que deberíamos estar más atentos. Y justamente Matt asintió también, empezando a sentirse un poco desconfiados. Y le comenta, sí, tiene razón, Alex. Vamos a seguirle la corriente por ahora, pero vamos a mantenernos alerta. Mientras tanto, el tipo, que era desconocido, seguía hablando con los demás sin darse cuenta de que la desconfianza que había generado entre Alex y Max. Y eso sí, el tipo desconocido miró alrededor, pareciendo dudar. Y justamente les preguntó, y les dijo, creo que debería seguir mi camino. Dijo finalmente, no quiero ser una carga para ustedes.
pero las chicas se apresuraron a atajarlo. Y le dice: no hay problema. Emma se lo dijo, y justamente le dijo: algunos de nosotros no tenemos problema de que te quedes con nosotros. Y Sarah asintió: sí, podemos compartir nuestra comida y nuestra tienda, no hay problema. Y justamente dijo, pareciendo dudar aún: pero bueno, ¿sí están seguras? Jack y Alex protestaron diciendo que será mejor que el tipo se retirara por su camino. Pero justo en el momento, un ruido se alejó. Los alertó, y eso sí, parecía venir del río cercano. Y eso sí, el tipo se levantó diciendo: tranquilos, tranquilos, yo iré a ver qué es. Alex decidió acompañarlo llevando consigo su linterna. Jack parecía acompañar también, pero eso sí, Alex le susurró al oído: quédate con las chicas. Y justamente las chicas les dijeron a Alex: ten cuidado. Y el extraño se agregó: no hay problema, igual conozco bien este bosque como la palma de mi mano. Después Alex y el tipo se dirigieron hacia el río, sintiendo que el sonido del ruido, la oscuridad del bosque, los envolvía, y solo la linterna de Alex iluminaba el camino. Después Alex preguntó bajando la voz: ¿qué crees que sea? El tipo se cogió en hombros y dijo: no lo sé, pero hay que averiguarlo. De repente el ruido se hizo más fuerte. Y justamente Alex y el tipo se detuvieron, y eso sí, se pusieron alertas. Y justamente se estaban preguntando qué estaba causando ese ruido y qué los esperaba en la oscuridad del bosque. Al llegar al río, Alex y el tipo vieron a un oso tomando del agua, y justamente Alex dijo en voz baja: es solo un oso. Pero de repente el tipo sujetó del cuello a Alex. El oso se asustó y se marchó corriendo. En el campamento los chicos esperaban ansiosos. De repente escucharon ramas romperse, como si algo o alguien viniera corriendo. Iluminando con sus linternas vieron a Alex corriendo hacia ellos. Y justamente Emma, preocupada, le preguntó: Alex, ¿qué pasó? Y Alex llegó al campamento jadeando. Mostró una herida en su brazo y dijo: ¡un oso nos atacó! ¡El tipo no sobrevivió! Y justamente Alex explicó que el tipo les dijo lo siguiente: el tipo me sujetó del cuello y el oso se asustó, pero luego el oso nos atacó. Yo pude escapar, pero el tipo no tuvo suerte. Después los chicos se miraron entre sí y choquearon. Jack preguntó: ¿y qué vamos a hacer? Y Alex respondió: tenemos que salir de aquí, este bosque no es seguro. Así que los chicos salieron sabiendo que tenían que tomar una decisión rápida para sobrevivir. Y justamente Jack notó algo extraño, y justamente Alex no traía su reloj, algo que siempre llevaba consigo. Jack se acercó a las muchachas y les dijo en voz baja, cerca de sus oídos: ese no es Alex, mejor corran cuando les dé la señal. Sara, asustada y confundida, protestó: ¿qué estás diciendo? Ese es Alex. Y justamente Jack la calló, mirándola con seriedad, y le dijo: no lo es, corran a mi señal. Así que las muchachas se miraron entre sí, en este caso mis hermanas, y confundidas y asustadas. De repente Jack gritó: ¡corran! Así que ellas lo que hicieron fue salir corriendo sin saber qué pasaba. Jack la siguió mirando hacia atrás, y la figura que parecía ser Alex se quedó atrás, sonriendo de manera extraña. Y justamente Emma preguntó jadeando: ¿qué pasa? Y justamente Jack contestó: ese no es Alex, algo está muy mal. Y justamente las muchachas se miraron entre sí y asustadas preguntaron:
¿Qué está pasando? ¿Quién era esa figura que parecía ser Alex? Después Jack se enfrentó a su atacante, pero eso sí, poco a poco se dejó ver entre el velo de la penumbra. Era su amigo Alex, pero eso sí, con una sonrisa insana en su rostro. Y justamente Alex preguntó con una voz que no era suya: ¿Por qué corren, Jack? ¿Acaso ves que no soy yo? Y justamente Jack, retrocediendo, dijo: Tú no eres Alex, maldito monstruo. ¿Qué le hiciste? Y justamente el monstruo cambió su voz por una grave y gutural dijo: Solo puedo decirte que su carne estuvo deliciosa. Y después se abalanzó sobre Jack, que intentó huir, pero eso sí, el monstruo era demasiado rápido. Mientras tanto, mis hermanas seguían corriendo. Una de ellas tropezó y lloró asustada. ¿Qué pasó?, preguntó sollozando. ¿Qué le pasó a Alex? Y justamente, pues, mi hermana la consoló diciéndole: No importa, solo debemos buscar ayuda. Debemos salir de aquí lo antes posible. Y ellas siguieron corriendo sin mirar atrás y sin saber qué les esperaba en la oscuridad del bosque. Pero eso sí, sabían que tenían que seguir adelante para sobrevivir, o al menos intentarlo. Mis hermanas divisaron a lo lejos una luz. Se apresuraron a llegar y eso sí, se dieron cuenta que era la cabaña del guardabosques, mismo que estaba ahí, justo enfrente de ellas. Llegaron, golpearon la puerta y desesperadas gritaron: ¡Por favor, ábranos la puerta! Y justamente la puerta se abrió. Y justamente ya se disponían a acceder al sitio. Y el guardabosques que aguardaba adentro les preguntó: ¿Qué sucedió, mijas? ¿Qué tienen? Y justamente mis hermanas agitadas contaron lo sucedido hasta ahora. Y justamente mi hermana le dijo: Por favor, ayúdenos. Algo terrible está pasando en el bosque. Nuestro amigo Alex no es Alex, es algo malo y nos está persiguiendo. Y justamente el guardabosques las miró con seriedad y dijo: Entren, entren, están a salvo aquí. Cuando el guardabosques miró que entraron, cerró la puerta con llave y les dijo: Tranquilas, tranquilas, ya no hay problema, ahora están seguras. Y justamente mis hermanas, aún nerviosas y agitadas, miraron por la ventana y le dijeron: Debemos irnos. Eso no era ningún animal, aquello que tenía inteligencia y venía por nosotros. Y justamente una de ellas le comentó: Parecía divertirse con nosotros. Mi novio, mi cuñado y el amigo de mi novio, les pasó algo feo. Y justamente ella hizo una pausa y lloró. Sara, Alex, ¿qué pasó con ellos? Y justamente mi hermana le dijo: ¡Al diablo, hay que irnos! Y justamente se dirigió hacia la puerta, pero el guardabosques le dijo: No, aún no se vayan. Esa cosa está afuera. Y justamente con una voz desencajada, como si le costara mantener tono, la otra mujer observó y notó que justamente en las botas del guardabosque habían unas manchas de sangre. Y justamente mi hermana gritó: ¡Eso no es un guardabosques! Y justamente el monstruo reveló su verdadera apariencia, con una sonrisa siniestra. El monstruo se acercó a mi hermana, su boca abierta mostrando dientes afilados. Ella gritó mientras el monstruo quería devorarla, pero eso sí, mi hermana lo que hizo fue tomar un arma, una escopeta por cierto, y le disparó. Le disparó varias veces por cierto, y eso sí, después de eso, mi hermana lo que hizo fue abrir la puerta. Y eso sí, mi otra hermana horrorizada, solo podía
pues justamente a hablar muy débil y muy despacio. Y justamente la bestia se levantó, se giró hacia ellas, y eso sí, dando pasos lentos, su mirada fija en su próxima víctima, que era una de mis hermanas. Y justamente lo que mi hermana hizo fue correr directamente a mi camioneta. Tomó a mi hermana de la mano y se la llevó directamente. Y ellas mismas vieron que esa figura desconocida se acercó sigilosamente hacia ellas y justamente hacia mi camioneta estando estacionada afuera de la cabaña. Mi hermana lo que hizo fue girar la llave en el encendido de motor y eso sí, rugió a vida sin mirar atrás. Después lo que hizo mi hermana fue llevar a mi hermana directamente a la camioneta. Encendió el motor y se fueron. Tristemente solamente ellas sobrevivieron. Y eso sí, mis hermanas vieron justamente a esa criatura directamente por el espejo retrovisor. Y eso sí, me contaron que era un rostro serio y concentrado en la carretera y sobre todo para dónde iban ellas. Y eso sí, su rostro era serio y concentrado entre mis hermanas y la unidad, en este caso mi camioneta. Después mis hermanas empezaron a alejarse de ese lugar. Y eso sí, el horror había quedado atrás. Y mientras que ellas se alejaban en la distancia, se veía la luz de una bengala que parecía provenir del fondo del bosque. La luz roja y brillante se elevaba hacia el cielo, iluminando la oscuridad del bosque. Y eso sí, la figura se preguntó que qué podría ser esa luz. Pero eso sí, mis hermanas al ver eso vieron que había una señal de ayuda. No solo el reflejo de la luz de la luna, pero eso sí, no tenía tiempo para preguntar. Lo que ellas hicieron es seguir adelante y encontrar un lugar seguro. Y justamente esta figura continuó siguiendo a mis hermanas. Y eso sí, mientras que mis hermanas estaban alejando cada vez más de la cabaña, se estaba adentrando cada vez a la oscuridad de la noche. Pero eso sí, la luz de la bengala desapareció de la vista. Eso sí, dejando solo la oscuridad y la incertidumbre. Y me contaron que mis hermanas corrieron. Mejor dicho, conducieron a alta velocidad. Pero eso sí, cuando llegaron a la casa, yo las noté muy asustadas. Llegaron, abrieron la puerta y les pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? Y justamente Emma me dijo, mi novio, mi cuñado y el amigo de mi novio están muertos. Le pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenme. Ella empezó a contarme lo que pasó. Y justamente, en cuanto me contaron, luego les dije, ¿saben? Voy a ser sincero, esto que me acaban de contar, y la figura y sobre todo criatura que acaban de ver, justamente en nuestro país vecino, que es México, ellos los conocen como nahuales. Y no pensaba decirlo, pero qué bueno que lograron escapar. Aunque eso sí, lo más triste es que mis cuñados y el amigo de uno de mis cuñados no sobrevivieron. Pero eso sí, quédense aquí. Y por favor, si piensan ir a algún bosque o algún lugar, no vayan. Y sobre todo, si quieren ir, yo las acompaño. Lógicamente no voy a ir desarmado. Voy a llevar mis armas por si las dudas. Y justamente mis hermanas no quedaron nada bien. Actualmente mis hermanas, una está hasta la fecha en un hospital psiquiátrico y mi otra hermana tristemente murió de un infarto.
Y este relato que les acabo de contar también tiene un consejo. Si quieren ir a acampar a algún lugar, primero investiguen si hay algo malo o no. Porque si no investigan, pueden pasarles lo mismo que les pasó a mis cuñados y al amigo de mi cuñado. E incluso lo que les pasó a mis hermanas. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.